Bien, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a dar inicio entonces a nuestra tercera y última unidad de la materia. Hoy vamos a comenzar con lo que es el estudio de las integrales. Como les dije hace un rato, felicitaciones por haber llegado a esta instancia. No es poca cosa, está bien, yo entiendo. Que en este contexto de cursar a distancia y la pandemia y demás, nada, felicitarlos por haber continuado. Al margen de las notas de los parciales y demás, eso después uno lo puede regularizar en el momento que corresponda, pero es importante seguir cursando, así que felicitaciones por eso. Entonces, vamos a comenzar con nuestra tercera unidad. Entonces, empezamos. Vamos con lo que se llaman integrales indefinidas, ¿sí? Obviamente, si existen las integrales indefinidas es porque también después vamos a ver las integrales definidas, ¿sí? Eso va a venir después. Bueno. Hoy vamos a ver lo que es el concepto de las integrales indefinidas, vamos a ver la definición de estas integrales y vamos a terminar la clase de hoy hablando de lo que son las integrales inmediatas, ¿está bien? Eso va a ser la clase de hoy. A partir de la clase que viene se la vamos a dedicar a los métodos de integración, que son tres. El método de integración por sustitución, el método de integración por partes y el método de integración por descomposición en fracciones simples, ¿sí? Esos son los tres métodos que vamos a ver nosotros. Entonces, esta es la primera parte de esta tercera unidad, el estudio de las integrales indefinidas, que tienen que, de alguna forma, ¿sí?, agarrarle bien la mano a resolver este tipo de integrales indefinidas, porque después todo esto lo vamos a aplicar a lo que son las integrales definidas. Entonces, hay una correlación ahí, ¿está bien? Primero tienen que aprender bien esto para después trabajar con lo demás. Bien. Vamos con lo que es el concepto de lo que son estas integrales, ¿está bien? Con la idea de qué es una integral indefinida. Entonces, miren lo siguiente. Yo les planteo que la derivada de una cierta función f es 2x. La pregunta es, ¿quién sería f de x, esa f de x original, ¿no? Que fue derivada para que me dé 2x. ¿Quién sería f de x según ustedes? X al cubo. ¿X al cubo o x al cuadrado? X al cuadrado. Al cuadrado. X al cuadrado, ¿no? Esa sería la primera función que a todos se nos ocurre. ¿Está bien? Esa f de x original tendría que ser x al cuadrado. Pregunta. ¿Es la única opción que puedo considerar? O sea, ¿es la única función que responde a esta derivada, a 2x? Sí. Y podría ser otra con una constante. Algo así. Claro. X al cuadrado más 9, ¿no? Esta función también responde a esta derivada, ¿no? Porque la derivada de una constante es 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x, o sea que tanto esta función como esta responden a la misma derivada, ¿está bien? Como pienso esta, puedo decir también que x al cuadrado menos 4/5, esta función también responde a esta misma derivada, o x al cuadrado más pi, ¿no? Pi como esa constante. O x al cuadrado menos la raíz cuadrada de 7. Esto también es una constante. Entonces, en definitiva, ¿no? ¿Cuántas funciones f de x puedo pensar que corresponden a esta derivada? Infinitas. Exacto, van a ser infinitas. O sea que las podemos generalizar de esta forma, ¿no? Puedo decir que f de x va a ser x al cuadrado más una cierta constante llamada k. O puede ser una c también, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a llamar
familia de funciones primitivas, ¿sí? Familias, ¿por qué? Y porque, como vemos recién, son infinitas, ¿está bien? Y todas ellas tienen en común esta cuestión de que todas estas infinitas funciones responden a una misma derivada, que en este caso es 2x. Bien, entonces son infinitas funciones, ¿sí? Primitivas. ¿Y por qué se les dice primitivas? Y porque nosotros estamos partiendo de una función que ya está derivada, y a partir de esto yo estoy pensando en la función que le dio origen a esa derivada. Es decir, estamos yendo hacia atrás, ¿está bien? Estamos antiderivando, ¿sí? Por eso a esta función f de x la vamos a llamar primitiva, porque es la función que está antes, ¿no? De lo que sería esta función que ya está derivada. Entonces, esta familia de funciones primitivas son infinitas y todas ellas difieren en el valor de su constante. ¿Está bien? Por eso justamente son infinitas, porque esta constante k puede tomar infinitos valores. Por eso todas esas funciones difieren únicamente en el valor de la constante, pero todas responden a la misma derivada. Entonces, esto es el concepto de lo que sería una integral indefinida. Nosotros vamos a estar calculando esas funciones, o mejor dicho, esa familia de funciones primitivas. Es decir, la integral va a ser lo que se llama a veces también la antiderivada, ¿sí? Vamos a estar haciendo el camino inverso de lo que son las derivadas. La definición. Vamos a decir que una primitiva, o una familia de funciones primitivas, ¿no? De una función f será una f mayúscula si se verifica que esa f mayúscula, ¿no? Esa primitiva es derivable. Es decir, si a la función f mayúscula la derivo, me da la función f minúscula, ¿no? Esa sería la relación entre la primitiva y la función que yo estoy considerando como esa función ya derivada, ¿no? Simbólicamente, lo que estamos diciendo es esto, ¿sí? Esto es lo que estamos diciendo. ¿Qué significa cada una de estas cosas? El símbolo este se llama integral. La función f de x para nosotros va a ser la función integrando. El dx que tenemos acá se llama diferencial x. Y a cuestiones prácticas para nosotros, el diferencial x nos va a indicar que la función f, la función del integrando, es una función que se encuentra derivada, ¿está bien? Solamente eso, ¿está? Y una cuestión con respecto al diferencial x es que el diferencial x siempre va acompañado con, o va acompañando, mejor dicho, a lo que es el símbolo del integral, ¿está bien? Ustedes nunca van a ver una integral sin un diferencial, ¿está? Siempre van juntos, ¿tá? Bien, y por otro lado, el f mayúscula de x más k, eso va a ser la familia de funciones primitivas. Entonces, cuando nosotros hablamos de integrales indefinidas, estamos calculando familia de funciones primitivas. Y estas familias de funciones primitivas, como dijimos hace un rato, difieren del valor de su constante, ¿está bien? Por eso este tipo de integrales se llama indefinida. ¿Por qué? Porque la constante no la podemos definir, a menos que nos den algunas condiciones en particular, ¿sí? Pero justamente porque estamos calculando familia de funciones primitivas. Así que esta constante, cuando ustedes están trabajando con integrales indefinidas, cuando hayan el resultado final, tienen que estar esta constante. Si se olvidan de la constante, el ejercicio va a estar mal. ¿Por qué? Porque están omitiendo el concepto principal de lo que significa una integral indefinida. Recuerden que vamos a estar calculando familia de funciones primitivas y todas ellas difieren del valor de su constante. Entonces, cuando ustedes resuelvan, no se olviden de la constante. ¿Está? Bien. Para avanzar un poco más con el tema de las integrales, primero vamos a hacer un pequeño paréntesis, sí, como para que entiendan o para que comprendan un poquito mejor a qué se llama este diferencial x, ¿está bien? Nosotros cuando hablamos de derivadas, ¿sí? Siempre usamos el apóstrofe, ¿está bien? Por ejemplo, si yo digo que la función y es coseno de x menos 7x a la cuarta menos 2,
y quiero hacer referencia a la derivada de esta función, lo que decimos es que y', ¿no? Su primera derivada, va a ser la derivada de esta función, o sea, la derivada del coseno es menos seno, la derivada del menos 7x a la cuarta menos 28x al cubo, y la derivada del menos 2 es 0. Otro ejemplo, si digo que y es 5x a la quinta más un medio, su derivada lo indicamos con el apóstrofe, ¿no? Su primera derivada, en donde la derivada de 5x a la quinta es 25x a la cuarta y la derivada de un medio es 0. ¿Okay? Esa es una forma de anotar lo que es la derivada, pero hay otra notación también que es en función de lo que es el diferencial. ¿Se acuerdan que nosotros cuando arribamos al concepto de lo que era la derivada, lo hicimos a través del concepto de pendiente, ¿no? De la pendiente de una función lineal, de una recta, en donde esa pendiente, escrita de forma general, tenía esta forma, ¿no? Delta I sobre delta X, ¿no? Donde estos deltas simbolizaban esos incrementos, ¿no? En X y en Y. De esta expresión, ¿está bien? Que luego nosotros aplicando el límite, ahí llegamos a lo que era el concepto de la derivada. Si de esta expresión vamos despejando el delta X, ¿no? Que está dividiendo, pasa multiplicando, y acá hacemos este pequeño ajuste algebraico en donde los deltas vamos a llamarlos diferenciales, ¿sí? Entonces eso nos queda que el diferencial y va a ser igual a la función derivada multiplicado por el diferencial x. Entonces acá viene esta idea de que el delta x nos indica que la función se encuentra derivada. En el caso de los ejemplos anteriores, ¿sí? Vamos a tomar los mismos ejemplos, decimos que y es igual al coseno de menos 7x a la cuarta menos 2. Si yo quiero derivar esta función, lo puedo hacer a través del diferencial. Es decir, aplicamos diferencial en ambos miembros, ¿no? Entonces voy a tener el diferencial de y, va a ser igual a la función derivada, que es esto que tenemos acá, multiplicado por diferencial x. ¿Está bien? Es otra forma de hablar de la derivada, pero usando los diferenciales. En el caso del segundo ejemplo, lo mismo. Si aplico diferencial en ambos miembros, tendríamos que diferencial y es igual a la función derivada por el diferencial x. Entonces, ¿se entiende con esto, con estos dos pequeños ejemplos que el diferencial de x está acompañando a una función que se encuentra derivada? Sí, es que se entiende. Sí, sí. Bien. Eso para que tengan en cuenta, así que cuando hablemos de las integrales, el integrando es una función, ¿tá? Que se encuentra derivada. Por eso aparece ese diferencial x en todas las integrales que ustedes vayan a ver. ¿Tá? No es que aparece porque a mí se me ocurre, sino que tiene una razón de ser. Entonces, en el ejemplo anterior, ¿tá? Cuando empezamos la primera diapositiva que yo les puse, que les decía, bueno, si yo tengo que una función derivada es 2x, entonces ¿cuál es la función original? ¿No? Todo eso ahora queda condensado en esto. La integral indefinida de la función 2x por diferencial x. Recordemos que este diferencial me está indicando que esta función es una función que ya está derivada. Entonces la idea es decir, bueno, ¿cuál es esa función que le dio origen? O en todo caso, la familia de funciones primitivas, ¿no? En este caso para nosotros va a ser x al cuadrado más una cierta constante. Esta es la familia de funciones primitivas, ¿sí? El resultado de esta integral. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, vamos con otro ejemplo. Y ahora vamos a hacer un par, van a hacer ustedes ahora en un ratito, ¿sí? Miren esta, tenemos la integral indefinida de 3x al cuadrado menos 1 diferencial x. ¿Cuál sería el resultado de esta integral indefinida? ¿Cuál sería la familia de funciones primitivas para esta función que estamos planteando acá? 6x menos 1x más k. ¿Cómo? 6x menos 1x menos x sería más k. No, no Pero sería estás x al derivando- cubo menos x.
Claro, me estabas derivando el primer término, ¿no? La derivada de 3x al cuadrado es 6x. Sí, sí, lo hice al revés. Pero acá yo tengo que integrar, tengo que ir al revés, ¿está bien? En este caso, la integral de esta función tiene que ser, la integral de 3x al cuadrado tiene que ser x al cubo. La integral de menos 1 es menos 1x más constante, ¿está bien? Acá es donde yo digo que tienen que reacondicionar el cerebro, ¿no? Para antiderivar, ¿está bien? Fíjense que, por ejemplo, en este primer ejemplo, la x está elevado a la 1, si es una función polinómica de grado 1, y en la integración, ese polinomio, el resultado, es un polinomio de grado 2. Acá tengo un polinomio de grado 2 y luego de integrarlo es un polinomio de grado 3. ¿Está bien? Estamos haciendo el camino inverso. ¿Se acuerdan que en la derivada, qué es lo que hacíamos con las funciones polinómicas? Cuando derivamos, le restábamos un grado al exponente, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahora estamos haciendo lo contrario. A ver, ¿qué opinan de acá? Puede ser que sea 5 sextos, no, miento, 7 quintos x a las 5. Menos Pero estás derivando, ¿eh? Porque si tengo x a la sexta, su integral tiene que tener un grado más, ¿o no? 7 quintos. No, 5. Dale que sale, dale que sale. No, sería 5 séptimos, ahí está. Vale. 5 séptimos de x a la séptima menos el seno de x más 9x más k. ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo con lo que dijo el compañero? Dijo esto. Salió. Fíjense que la integral de lo que sería el primer término, ¿no? 5x a la sexta, tiene que ser un x a la séptima, ¿sí? Recuerden que estamos ahora antiderivando. Y ahora aparece este séptimo acá, ¿no? Que acá no estaba en este primer término. Pero necesariamente tiene que haber un séptimo para que cuando yo derive el x a la 7, este 7 al multiplicar a esta fracción, al 5 séptimos, esos 7, ¿no? Se van a compensar entre sí, se simplifican y ahí queda solamente el 5. Así que acá aparece esa fracción. La integral del menos coseno de x tiene que ser menos seno de x. Recordemos que la derivada del seno de x es coseno de x sin cambiarle el signo, ¿sí? Por eso ahí se respeta el menos. La integral de 9 tiene que ser 9x más una constante. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un par más de las que están acá, pero antes de eso les voy a dar un par de ejercicios para que podamos ir debatiendo. ¿Infinito de qué cosa, Ángel? ¿A dónde te me fuiste? Eso fue hace rato. Está bien. Pensé que te había perdido en algo medio extraño. Bueno, la idea es la siguiente. Yo les voy a dar un par de integrales como para que las vayan masticando, ¿sí? Y en función de eso vamos a ir charlando. A ver, vayan copiando, vayan tomando apuntes, ¿sí? Acá es necesario que resuelvan, que piensen.
a ver a qué tipo de conclusiones vamos llegando, ¿sí? Bien, creo que con estas tres podemos charlar y sacar algunas conclusiones, ¿está bien? Ah, dale Ángel, gracias por avisar. Buenísimo. Bueno, menos mal que grabamos las clases, así después las pueden chusmear tranquilos. Entonces, la idea es que traten de ver si pueden integrar ¿sí? estas funciones que tenemos acá. Recomendación, tengan en cuenta las propiedades de potenciación y de radicación, ¿sí? Para cuando vayan a querer resolver estas de acá. Primero empiecen con estas que son las más sencillas, ¿sí? Que algo de esto ya estuvimos charlando, y a ver si después pueden resolver estas, ¿sí? Les doy unos 5 o 10 minutitos para hacerlo y empezamos a charlar entre todos. Me voy a silenciar si no les molesta el ruido de acá.
¿Y cómo les está yendo? ¿Va saliendo? Ángel, no me spoilees los resultados. Esperemos a los demás. ¿Cómo van? Bueno, ¿Los demás sale o no sale, gente? ¿Qué opinan? ¿O necesitan un ratito más de tiempo? Ok. Si acá el compañero Ángel está bien, el primero me salió.
Bueno, ¿y cómo fue? Ahora sí podemos decir cuáles son los resultados, ¿verdad? Profe, en el primero, ¿por qué te queda 49 en el denominador? En el primer término decís, En no sé el si término, 49. sí, perdón, en el que te dice, en la parte que te dice 4 sobre 49 x a la cuarta. ¿De dónde vendría el 49? No sé, vos estás viendo. Ah, estabas viendo uno de los resultados que dio Ángel. Claro, porque a mí me da parecido, pero en ese término no me da 49, por eso. O sea, le repité, pero no sé de dónde viene 49. Ahí lo puse en la respuesta, ¿cómo lo hizo? Bueno, justamente vamos a ver eso, ¿no? En el caso del primer término, ¿no? Si lo tendríamos que integrar, este 4/3, ¿no? ¿Por cuánto tendría que estar multiplicado? Este x a la sexta integrado, ¿cuánto sería? ¿X a la cuánto? A la séptima. A la séptima. Por lo que eso implica que este 4/3, ¿por cuánto tendría que estar multiplicado acá? Para compensar ese 7. Por 7. ¿Por 7 o por un séptimo? Por un séptimo. Por un séptimo. ¿Está bien? En el caso del segundo término tenemos menos 5 por, en este caso es x a la novena, ¿no? Que si lo integramos, esto sería x a la cuánto? A la décima. A la décima. Eso implica entonces que este 5, ¿por cuánto tendría que estar multiplicado para compensar ese 10 que acá no tenemos, ¿no? ¿Por cuánto sería? Un décimo. Por un décimo. Más 4 séptimos, ¿no? Por, en este caso tenemos x a la tercera, o sea que esto sería integrado x a la cuánto? X a la cuarta. X a la cuarta. Lo que implica que al 4 séptimos, ¿por cuánto tendría que estar multiplicado para compensar, si se quiere, esa potencia a la cuarta que tenemos acá? Por un cuarto. Por un cuarto. Y el último término, menos la integral de menos 11 sería menos 11x, ¿no? Más una constante. O sea que en definitiva, todo esto resultaría ser, ¿no? 4/3 por un séptimo sería 4 sobre 21x a la séptima. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Menos, en el caso de este término, 5 por un décimo serían 5 décimos, que si nosotros simplificamos, esto sería un medio, ¿no? X a la décima, más, en este caso, 4 séptimos multiplicado por un cuarto, esto resulta ser un séptimo de X a la cuarta, menos 11X más K. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Así nos quedaría ese integral, ¿no? Simplificando siempre que se pueda, tengan en cuenta esas cuestiones. Bien, ¿qué pasó acá en esta integral? Yo lo que hice fue cambiar la raíz por potencia de un medio y le saqué Ujú. 1. Ángel, bien. ¿Qué es lo que hiciste entonces? Vamos a... De nuevo, Ángel, perdón. ¿Qué hiciste a las raíces? Lo cambié utilizando las propiedades de potencia, lo cambié a un medio, o sea, x elevado a la un medio. Bien, estamos todos de acuerdo con esto, ¿no? Que las raíces, pensando en las propiedades de potenciación, lo podemos expresar como potencias fraccionarias, como exponentes fraccionarios. Entonces la raíz cuadrada de x lo puedo pensar como x a la un medio, ¿no? La raíz quinta de x al cubo lo podemos pensar como x elevado a 3/5. las 3 quintos, ¿no? Nos quedaría de esta forma entonces. Entonces, una vez que hacemos este ajuste algebraico, ¿está bien? De pensar las raíces como potencia fraccionaria, entonces quizás ahora integrar estas funciones es un poco más sencillo, porque estaríamos haciendo algo muy similar a lo que estábamos haciendo antes, ¿está bien? Entonces, ¿cuál sería la integral de del primer término? X a la 3 medio. Bien, en primera instancia, ¿no? La integral de esto sería x elevado a las 3 medios, ¿no? Porque un medio más 1 resulta ser 3 medios. ¿Cuál es la cuestión ahora? Cuando yo derivo esto, x a la 3 medios, acá no tengo un 3 medios multiplicando adelante de esta x, acá. ¿Bien? No hay un 3 medios ahí. Entonces, ¿cómo hago para compensar ese 3 medios que no está? ¿Por 3 cuánto medios. está multiplicado esto? 3 medios. No, porque 3 medios por No, 3 medios, eso me daría 2 9 cuartos. tercios. Por la fracción inversa, 2 tercios. Sí. Menos. En el caso del segundo, ¿cómo sería la integral de este término? ¿X a la cuánto? 8 tercios. 8 quintos. ¿No? 3 quintos más un entero son 8 quintos. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Lo mismo, si yo derivase este 8x a la 8 quintos, acá a mí adelante me quedaría un 8 quintos, pero acá no tengo ese 8 quintos, entonces ¿cómo hago para compensarlo? Tendríamos que multiplicar este término por ¿cuánto? 5 octavos. Por 5 octavos. Entonces con eso estaríamos compensando, ¿no? Ahí se convertiría en un 1 más 2x más k. Esa sería la función integrada, ¿no? Obviamente, bueno, estas partes después si las quieren reescribir como raíces, está todo bien. Bien. Vamos con el último. ¿Qué pasó acá? ¿Pudieron plantear estas integrales? Más o menos. Yo utilicé la inversa, planteándolo como 6x a la menos 3.
Ajá. Y No sé bueno, si están de acuerdo. Es decir, esta integral la podemos pensar como el primer término, ¿no? Pensando en las propiedades de la potenciación, la podemos pensar como 6 por x a la cuánto, a la menos 3. a la menos 3. Menos 5 por, y en lugar de 5 sobre x a la 8, esto sería 5 por x a la menos 8. Más, bueno, esto vamos a dejarlo como 1 sobre x, está bien porque no hace la gran diferencia. Menos 9. Entonces, ¿cómo van a quedar resueltas estas integrales? Eh, 2x a la menos 2. Sí, 2x. No, 3x a la menos 2. Vamos a plantear como hicimos en el primer paso acá, ¿les parece? Es decir, tendríamos el 6, que es la constante que está. Esta x menos 3 la vamos a integrar. Como estamos integrando, le tenemos que sumar una unidad, o sea que esto sería x a la cuánto. La menos 2. Menos A la 2. menos 2. Ahora, para compensar este menos 2, cuando yo lo derive, porque acá tengo un 6, no tengo un menos algo, no tengo un menos 12, entonces, ¿por cuánto tendría que estar multiplicado este 6 que tenemos acá, ¿no? Para compensar ese menos 2? Por 1 sobre 4. No sería menos. ¿Pero menos qué? Ah, menos 2. Menos 2. Después tendríamos menos 5 por, ¿no? Y si integramos acá, ¿cuál sería la integral de x a la menos 8? X a la Menos 7. a la menos 7. Y para compensar ese menos 7 de nuestro exponente, nuestro menos 5 tendría que estar multiplicado por 1 sobre 7. Menos 7. menos 7. Pero ahí no quedaría más. ¿Sí? Pero hay un Pero menos los signos hay que ir 5. corrigiéndolos. ¿Cómo? Que los signos hay que ir corrigiéndolos. ¿Está bien? Por eso, pero después no quedaríamos Sí. con. Este término te va a quedar positivo, pero cuando vos los derives va a quedar negativo. Ah. ¿Está bien? Sí. La integral de 1 sobre x, esta es fácil. X. No. No. ¿Qué función cuando se deriva da 1 sobre x? ¿No era logaritmo? Logaritmo. Logaritmo natural de x. Menos 9x más constante nos quedaría, ¿no? Entonces, nos quedaría esto en definitiva como el primer término, 6 por menos 1 medio, esto sería menos 3 x a la menos 2. En el segundo término, menos 5 por menos 1 séptimo, esto nos quedaría más 5 séptimos de x a la menos 7. Más el logaritmo natural de x menos 9x más k. ¿Sí o no? Así nos quedaría la función, ¿verdad? Integrada. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que estuvimos charlando recién, igual ahora lo vamos a ver en un rato, pero no está de más mencionarlo.
si nosotros tenemos, ¿no? Porque todo lo que estuvimos haciendo ahora tiene esta estructura. Si nosotros tenemos la integral, está bien, de x a la n diferencial x, la integración de esta función, ¿cómo quedaría? En definitiva, la integral de x a la n es x a la 1, claro. n más 1. A la n más 1, claro. Pero esto tiene que estar dividido por ese mismo exponente, o sea, n más 1, para compensarlo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en cada uno de los casos, ¿sí o no? ¿No? Lo que fuimos haciendo acá. ¿Está bien? ¿Sí? Siempre se divide por la misma, ¿no? Más constante. Con la pequeña aclaración acá, de que esto es válido para todo valor de n que sea distinto de menos 1. Esta n, o sea, esta fórmula que tenemos acá, va a valer para todos los valores de n, ¿sí? Exceptuando para cuando n vale menos 1, porque si n vale menos 1, estamos hablando de esta expresión, ¿no? De esto que está acá. Ay, que no se ponga amarillo todo, ahí está. ¿Sí? Cuando x vale, cuando n vale menos 1, eso es lo mismo que 1 sobre x, y la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. ¿Está bien? Entonces, se puso todo esto amarillo, si esto no hacía falta. Bien. Entonces, ¿cuál es la cuestión? También es necesario que este exponente de n no valga menos 1, porque acá en esta fórmula me quedaría menos 1 más 1 es 0, y que tendré un denominador 0, ¿está bien? Y eso estaría en contra de dividir por 0, ¿está bien? No podemos dividir por 0. Entonces, esa es la pequeña aclaración. Con esto, entonces, podemos considerar, por ejemplo, que la integral indefinida de 4x a la quinta menos 1 sobre x más seno de x, diferencial x, va a ser la integral de 4x a la quinta, ¿no? Esto es un ejemplo. Va a ser 2/3 de x a la sexta. La integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x, que en este caso va a ser negativo. Y la integral del seno de x va a ser menos coseno de x, ¿está bien? Ahí viene esta cuestión de ajustar el tema de los signos, más constante. Y esto es lo que hablamos hace un ratito, ¿no? La integral de la raíz cuadrada de x. Pensar a la raíz como el exponente fraccionario y a partir de ahí aplicar esta regla de sumarle 1 y dividirlo por el mismo valor, y eso nos daría 2/3 de x a la 3 medios más constante. Bien, algunas propiedades de las integrales indefinidas que estuvimos usando y algunas que se replican de lo que son las derivadas, ¿sí? Recordemos que la integral es la operación inversa a la derivada, por lo tanto hay algunas propiedades que se van a repetir. Por ejemplo, si yo tengo la integral de una constante multiplicando una función, esa constante la podemos sacar fuera de lo que es la integral y directamente integrar a la función que acompañaba a esa constante. ¿Está bien? Lo mismo hacíamos en la derivada. Cuando nosotros tenemos una constante multiplicando una función, la constante la manteníamos en la derivada y derivamos solamente a la función que acompañaba, ¿no? Acá pasaría lo mismo. Si tenemos una integral de sumas o restas de funciones, ¿sí? Lo que nosotros podemos ir haciendo es integrar término a término, ¿sí? Lo mismo que pasa en la derivada. Si yo tengo una suma o resta de varios términos y tengo que derivar eso, derivo término a término. Acá también vamos a integrar término a término. Así que en realidad esto lo estuvimos haciendo recién hace un ratito de forma intuitiva. Y una de las reglas de derivación que recién estábamos charlando, ¿no? La integral de x a la n diferencial x, se traduce a esta expresión general, ¿sí? Donde n puede valer cualquier número real, excepto el menos 1, ¿sí? En el caso de que vale menos 1, su integral va a ser el logaritmo natural de x. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar ahora, para cerrar la clase de hoy, de lo que son las integrales inmediatas. Esto que nosotros recién hicimos, estos ejemplos, ¿sí?
que recién estaban analizando ustedes y que los corregimos juntos, son integrales inmediatas, ¿está bien? Porque son integrales que son bastante sencillas, que analizando la cuestión esta de sumar o sea, porque si hablamos de funciones polinómicas, o la integral del seno de x, que es el menos coseno de x, ¿está? Son funciones sencillas, facilitas, ¿está? Lo que vamos a ver ahora son otro tipo de integrales inmediatas que lo que tienen como característico es que a primera vista parecen funciones, ¿sí? O integrandos bastante complejos, pero que si uno hace algún ajuste algebraico, ¿está bien?, puede llegar a convertir esta integral en una integral inmediata, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, acá tengo la integral de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1 diferencial x. Esta integral, así como está, medio que una vez se le podría llegar a complicar para resolverlo, pero si el numerador lo vemos con cariño, x al cuadrado menos 1, ¿está bien? Es una diferencia de cuadrados, o sea que esto lo podría reescribir de esta forma, ¿no? X al cuadrado menos 1 como x más 1 por x menos 1, y entonces acá podemos simplificar los x menos 1, y entonces nos queda la integral de x más 1 diferencial x, donde este integrando es mucho más sencillo de resolver, ¿no? La integral de esto resultaría ser x al cuadrado sobre 2 más 1x más una constante. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profesor. Sí, sí. ¿Van siguiendo? Bien. Otro ejemplo. Tenemos la integral de 7x menos raíz de x sobre x a la cuarta diferencial x. También, así como está a simple vista, parece una integral compleja, pero en realidad es bastante amigable. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para resolver esta integral? Multiplicar y dividir por el conjugado, pues. Pasa que si estuviéramos en un límite que se indetermina, podríamos multiplicar por el conjugado. Si estuviéramos hablando de complejos en una división, también podríamos multiplicar por el conjugado. Pero acá estamos resolviendo integrales. X. ¿Cómo? Sacando factor común x, sería 7x, o sea, sería x por 7 menos 1 a la 1 medio. Todo eso dividido x a la cuarta y se despejaría x. Bueno, ahí ojo con sacar el factor común x porque al tener una raíz cuadrada puede generar confusiones o errores en el cálculo, ¿está bien? Hay que afinar un poco eso. ¿Es una opción posible? Sí, siempre y cuando se haga bien, ¿está bien? Yo acá les propongo una opción. El x a la cuarta, distribuirlo en los dos términos que se están restando. ¿Está bien? Y acá, pensar en las propiedades de potenciación. Estas son potencias que se están dividiendo, y entonces, ¿qué pasa con los exponentes? ¿Puedes simplificarlo? ¿Cómo? Se pueden restar en el caso. Restar, ¿sí? Cociente de potencia igual base, los exponentes se restan. En el caso del primer término tendríamos x a la 1 sobre x a la cuarta, 1 menos 4, eso nos daría x a la menos 3. En el caso del segundo, la raíz cuadrada de x lo puedo pensar como x a la 1 medio, como hicimos antes, y entonces tendríamos 1 medio menos 4, y eso resulta ser x elevado a la menos 7 medios, ¿sí? Acá hay un menos adelante, pasa que al estar tan chiquito parece que es todo junto, ¿sí? Una raya única, pero es menos 7 medios. Entonces, al quedarnos esto, ¿sí? Esto sí es una integral inmediata, y entonces la integral del primer término, 7x a la menos 3, su integral es menos 7 medios de x a la menos 2, y la integral del segundo término resulta ser más 2/5 de x a la menos 5 medios más constante. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, sí. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo más, ¿sí? Bastante sencillo también. La integral de la tangente cuadrada de x diferencial x. ¿Qué se les ocurre para poder
integrar esta función, que parece compleja, pero en realidad es bastante amigable. Coseno sobre seno. Al revés, seno sobre coseno. Eso. ¿Ah? Lo que podemos hacer es eso, ¿no? Cambiar a la tangente por su definición, seno de x sobre coseno de x, y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Respetando la estructura que tiene la función. Y si pensamos en las propiedades de potenciación y de radicación, esta potencia la puedo distribuir tanto en el numerador como en el denominador, y nos quedaría de esta forma. ¿Está bien? Entonces, a partir de acá lo que podemos hacer es, pensando en la identidad trigonométrica, una de las más importantes, ¿sí? ¿Se acuerdan que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1? Si de esta expresión nosotros despejamos el seno de x, es decir, el coseno cuadrado de x va a pasar restando al 1 que tenemos del miembro derecho, ¿sí? Vamos a poder sustituir al seno cuadrado de x por 1 menos coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. ¿Qué opinan? ¿Me van siguiendo hasta acá? Hasta ahora sí. ¿Me van siguiendo? Bien. Una vez que sustituimos entonces el seno cuadrado de x usando esta identidad trigonométrica por 1 menos coseno cuadrado de x, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el paso anterior, ¿no? El coseno cuadrado de x lo distribuimos en estos dos términos que se están restando, entonces tendríamos algo así, ¿no? 1 sobre coseno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x, eso resulta ser 1, ¿no? Y esta integral que tenemos acá es una integral inmediata. Podemos plantear la integral del primer término, diferencial x, menos la integral de 1 diferencial x. Esta integral es inmediata. ¿Qué función, mejor dicho, cuando la derivamos nos daba 1 sobre coseno cuadrado de x? La tangente. La tangente de x. Y la integral de menos 1 o de 1 va a ser menos x más constante. Entonces con esto logramos, ¿no?, integrar esta función que al principio parecía que no, pero resulta que era una integral inmediata. Con esto vamos a cerrar nuestra clase de hoy, ¿sí? A partir de la clase que viene vamos a ver los métodos de integración, así que ahí tienen que venirse bien merendados, bien descansados, despiertos, ¿sí? Y por sobre todo con la práctica, digamos, lo que es esta primera parte, ¿sí? Donde ahora les voy a dar un ratito, les voy a subir todo lo que es la práctica de esta primera parte, la tienen que tener resuelta, ¿sí? Para poder empezar a masticar la idea de lo que son las integrales, ¿sí? Y tenerlo estudiado, si se quiere, ¿no? Cualquier cosa habría. Entonces, mi recomendación es, vuelvo a repetir esto, mientras se abre la página del SIU, es que dedíquense, por favor, a practicar lo más que puedan, ¿está bien? Porque si no, después esto se va a empezar a complicar, ¿sí? Y la idea es evitar ese tipo de cuestiones. Bueno, vamos a tomar lista, así que voy a parar la grabación.